Queridos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este domingo, Día del Señor, donde Él quiere enseñarnos una vez más su palabra, su buena noticia. Mi nombre es Fray Diego Ferrufino y hoy estamos en el domingo 16 del tiempo ordinario. El Señor hoy tiene palabras nuevas para nosotros y quiere enseñarnos siempre algo nuevo para nuestra vida. Podemos empezar diciendo, queridos hermanos, entonces que la atención sobre cómo debemos vivir en nuestra actualidad es una pregunta constante. Es una pregunta que nos estamos planteando en todo momento y en cada instante con la persona que nos encontramos o con la persona que nos comunicamos a través de las redes sociales, ¿no? Y vemos, queridos hermanos, que esta situación también nos muestra dos caras de la vida de una manera más fuerte. No es que esto sea algo nuevo, pero hoy nos las presenta de una manera más latente. Y es que podemos ver cuánto bien podemos hacer para nuestra sociedad y para nosotros, o cuánto mal podemos hacer, valga la redundancia, para la sociedad y para nosotros. Esta realidad, queridos hermanos, nos asusta, nos agobia, nos llena de tristeza y nos hace ver, queridos hermanos, que la situación hace que salga de nosotros a relucir eso que no está bien, eso que todavía necesitamos cambiar y seguir mejorando. Mientras pasan más los días, queridos hermanos, a veces nos dejamos agobiar más por estas situaciones negativas que por las situaciones positivas. Es ahí donde surge el tema del mal, queridos hermanos. Y vemos que el tema del mal en nuestra vida es algo constante y cotidiano. Y obviamente esto no es algo nuevo para nosotros y para la historia de nuestra vida, de nuestro cotidiano vivir y para la historia del mundo. Vemos que eso siempre ha estado en medio de nosotros. También podemos ver que a lo largo de la historia muchas personas han querido dar respuestas sobre el origen del mal. Y nos hemos encontrado, queridos hermanos, que todo este contenido sobre este tema son meras aproximaciones, que aún nos falta conocer muchas cosas más y otras, queridos hermanos, que obviamente necesitamos el tiempo para poder entender esta situación. Al mismo tiempo vemos también que en la parte cristiana, querido hermano, la teología también ha querido dar respuesta con esta situación del mal. Y cada vez más tenemos aproximaciones o una respuesta más sobre esto, pero al mismo tiempo igual estamos buscando entenderla a plenitud. Sin embargo, el día de hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios nos va a plantear este tema del mal. La palabra de Dios, la buena noticia de Dios, nos va a hablar sobre esto. Pero no se va a centrar en el origen del mal, sino más bien, querido hermano, nos va a dar claves profundas para cómo vivir con él y de cómo vencerle. En esta ocasión va a estar en medio de esta parábola de la cizaña, ¿no? Esta cizaña es ese mal y nos va a enseñar a cómo convivir y a vencer y obviamente a enseñar que el bien está encima de este. La comunidad de Mateo, del evangelista Mateo, querido hermano, fue aproximadamente en esa época de los años 60 y 80 después de Cristo. Vemos que esta comunidad estaba igual afrontando este tema a profundidad de las situaciones del mal y las dificultades que habían entre la comunidad y obviamente con las personas que no creían por la persona de Jesús, ¿no? Entonces, la palabra de Dios va a enseñar a que entendamos este tema y aprender a convivir juntos como comunidad y a superar estas situaciones. Vemos, queridos hermanos, que aunque el mal haga mucho ruido en nuestra vida, en nuestro cotidiano vivir, el bien, el reino de Dios, crece desde lo pequeño, de ahí desde el silencio, y se hace cada vez más fuerte y vence al mal. Hoy vamos a meditar, queridos hermanos, en el Antiguo Testamento, el libro de la sabiduría, en el capítulo 12, del versículo 13 en adelante. Vamos a meditar la carta a los Romanos en el capítulo 8, del versículo 26 al 27, y el Evangelio de Mateo, capítulo 13, 24 al 23. Vamos a ver que estas lecturas, queridos hermanos, van a tener una manera escalonada para llevarnos a la parte central del Evangelio, que es la cizaña. Esta primera lectura, queridos hermanos, en el libro de la sabiduría, nos quiere enseñar una característica más de Dios. Quiere que conozcamos algo más de Dios. Y es conocido también, querido hermano, como
este pasaje como una defensa apologética. ¿Qué quiere decir, querido hermano? Una defensa de nuestra fe. Es decir, dar más fuerza y más solidez a nuestra fe. Y es ahí donde la palabra de Dios en este libro nos va a decir que el único Dios al que merece la pena otorgarle toda nuestra confianza es este único Dios que presentan los israelitas, ¿no? Obviamente va a resaltar que supera todo poder humano, que supera todo amor humano y todo amor de otros dioses que han engañado al pueblo, ¿no? Y ahí, querido hermano, la palabra de Dios nos está invitando a tener esa calidad de apertura para conocer a este Dios a profundidad. En este primer momento, o en esta primera lectura, surge una pregunta. ¿En qué Dios creemos nosotros? ¿Qué concepción de Dios nosotros tenemos? ¿Cuánto conocemos de Dios? ¿No? Creo que más de una pregunta ha surgido ahí todavía. Y es que todas están unidas, todas están concatenadas, querido hermano, para dar esta respuesta, obviamente con sinceridad. Porque, querido hermano, una de las cosas preocupantes es eso, de que muchas veces concebimos a un Dios a nuestra manera, bajo nuestros parámetros. Y es ahí donde podemos equivocarnos muchas veces. Hoy la palabra de Dios quiere que reconozcamos a este Dios amor, a este Dios misericordia, a este Dios que está ahí dándose constantemente para que le conozcamos de muchas maneras. Incluso, queridos hermanos, abajándose para que nosotros podamos entenderle con situaciones de cercanía bien profunda, de un Dios que obviamente rompe esquemas y rompe, yo digo, la pluralidad o el concepto que nosotros podemos tener de un Dios, que es un Dios todopoderoso, que está allá arriba y que obviamente lo puede todo, pero siempre observando y obviamente solamente con ese carácter de poner una mirada en nosotros y nada más, ¿no? Hoy nos invita el Señor en esta primera lectura a dar ese primer paso de fe, ¿no? De crecer en este carácter de conocimiento de Dios. Y para reforzarnos eso, la segunda lectura en la carta a los Romanos, en estos capítulos, queridos hermanos, nos va a hacer recuerdo de la importancia del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo, queridos hermanos, para poner en práctica nuestra fe, para poner en práctica nuestro conocimiento de Dios. Que esto es esencial. Vemos que Jesucristo nos promete este Espíritu Santo para poder entender el mensaje que Él nos ha dado y para tener esa comunión con Dios. Y es por eso que es esencial, queridos hermanos. Yo digo ahí, nuestra falta de fe también va a ser medida, va a decir San Pablo en este pasaje, con nuestra calidad de oración. Es decir, queridos hermanos, que a medida de cómo vayamos creciendo en la oración, también vamos a ir reflejando nuestra calidad de fe. Y ahí pueden surgir otra vez una o varias preguntas. ¿Cómo está mi oración? ¿Cómo se basa mi oración? ¿En base a qué cosa se basa mi oración? Es decir, mi oración lo más fundamental es pedir, es exigir, es un montón de cosas a niveles humanos. ¿O nos basamos en esa oración llena de escucha, llena de perseverancia, llena de espera y llena de misericordia, ¿no? Vemos, queridos hermanos, que la palabra de Dios nos está invitando a crecer en la oración para encontrarnos con ese Dios que nos plantea la primera lectura y a crecer en este Espíritu Santo que quiere, queridos hermanos, ayudarnos verdaderamente a vivir como tiene que ser y a conocer a Dios como tiene que ser. Nuestra fe, queridos hermanos, se mide bajo muchos aspectos, pero pienso yo que este tema de la oración es esencial y no tenemos que olvidar. El Señor conoce nuestra realidad a profundidad, más que lo que nosotros podemos creer, ¿no? Sabe hasta dónde podemos llegar, sabe cuáles son nuestros límites. Y es ahí, queridos hermanos, que el Señor, sabiendo todo esto, también quiere que nosotros seamos conscientes de esto para dejar actuar al Espíritu Santo en nuestra vida, para dejar actuar a Dios en nuestra vida y así sobrepasar, queridos hermanos, los límites que nos ponemos nosotros a niveles humanos. Es decir, con la gracia de Dios y con su Espíritu podemos sobrepasar esas barreras que nos hacen el obstáculo para tener una comunión con Dios. Dios nos quiere enseñar también con este Espíritu que no estamos solos,
que estamos acompañados constantemente, queridos hermanos, y que el Señor siempre vela por cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Yendo al Evangelio, queridos hermanos, vemos ahí entonces que el día de hoy este Evangelio nos va a plantear de manera especial, digo yo, 3 parábolas, ¿no? En las cuales, digo yo, se podía centrar en la parábola de la cizaña. Y perdón que no les mencioné las otras, pero las otras 2 vienen a ser el grano de mostaza y el de la levadura. Y como les decía, estas otras 2 parábolas pienso que están en función a la de la cizaña, porque lo que va a buscar tanto el grano de mostaza como la levadura es ver cuánto bien se puede hacer y cuánto el bien puede crecer más que el mal, ¿no? Pero para eso vamos a leer un poco del Evangelio de hoy. No lo vamos a leer todo porque es un poco extenso, pero quiero dedicarme a esta parte para que podamos desarrollarlo un poco. Entonces la palabra de Dios nos dice: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Punto suspensivo. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a plantearle esta pregunta a su servidor, a su amo: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al recoger la cizaña pueden también arrancar la buena semilla, el trigo. Déjenlo crecer hasta que llegue el momento de la siega. Y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña, átenla en las gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Vemos entonces, queridos hermanos, que esta parábola puede ser una descripción personal muy real y profunda en nosotros, donde podemos ver, queridos hermanos, esa lucha constante por hacer el bien y el mal. Digo yo, querido hermano, desde el día o desde el momento en que nosotros nos levantamos, estamos con esa lucha de hacer el bien o hacer el mal. Y ahí vemos que eso está constante en medio de nosotros, ¿no? Hoy podemos plantearnos otra pregunta más, queridos hermanos, y es que si vemos o detectamos en nuestro cotidiano vivir cuánto bien podemos hacer o cuánto mal hemos hecho, ¿no? Y obviamente hacerlo con una humildad bien profunda, queridos hermanos. Y ver también, analizar que cuando estamos haciendo el bien, cuánto fruto podemos tener de ello. Y que cuando hacemos el mal, cuánta destrucción podemos hacer, queridos hermanos, al prójimo y a nosotros mismos, ¿no? Todos los días lidiamos con este tema, queridos hermanos. Y ahí también podemos ver con ese carácter, yo le digo siempre, de humildad, por cuál nos inclinamos más cotidianamente, por hacer el mal o el bien. Seamos sinceros, queridos hermanos, no nos mintamos, analicémonos con profundidad y veamos esta situación en nuestra vida. Vemos, queridos hermanos, que el bien está lleno de amor, está lleno de comprensión, entrega, sinceridad, misericordia, perdón y muchas otras cosas más. Y el mal, querido hermano, está lleno de odio, de malicia, de revancha, de rencor, de egoísmo, de deseos desenfrenados y muchas otras cosas más. Querido hermano, yo digo, por fuera podemos reflejar que tenemos una fe profunda y que vivimos bajo el amparo del Señor, pero quizás en nuestro interior está siendo gobernado por estas actitudes de mal, de revancha, de odio, de rencor, de falta de perdón y un sinfín de cosas más que nos llevan al mal. Vemos que esta cizaña está constantemente en nuestra vida, que está seduciendo todo nuestro ser constantemente, queridos hermanos, y obviamente nos dejamos seducir y caemos en estas situaciones. Ahí podemos ver entonces, queridos hermanos, qué nos mueve más cotidianamente. ¿Qué nos mueve más? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Yo digo, queridos hermanos, llega un punto en nuestra vida que comenzamos nosotros a optar en hacer el mal de una manera natural, porque vemos que todos reaccionamos así, o que todos vamos bajo esa respuesta, pero no es así, queridos hermanos. Tenemos que romper esos esquemas e ir buscando hacer más el bien que el mal. Y no hagamos tampoco el bien con el signo de tapar el mal que hemos hecho, sino más bien hagamos el bien porque no hemos encontrado con el sumo bien que es Dios.
Queridos hermanos, la palabra de Dios el día de hoy no quiere apuntarte con el dedo, no quiere juzgarte, no quiere condenarte, sino más bien quiere salvarte y quiere que te encuentres con este Dios lleno de misericordia y de amor. Quiere que reflexiones a profundidad cómo es tu comportamiento cotidiano con todas las personas, no solo con algunos, sino con todos. Es ahí, queridos hermanos, donde va a salir estas otras dos parábolas, la del grano de mostaza y la de la levadura, para enseñarnos, queridos hermanos, que el bien comienza desde un acto pequeño. Vemos que este grano de mostaza es tan pequeño y a medida que pasa el tiempo va creciendo y se va robusteciendo a tal punto que las aves pueden posarse sobre él, ¿no? Y esta levadura igual que al comienzo pareciera insignificante, pero después fermenta toda la masa. Entonces, queridos hermanos, ahí la palabra de Dios nos quiere enseñar que el bien comienza con actos pequeños. Y querer vivir en una sociedad de bien comienza con actos pequeños y bien profundos, que a medida que pasa el tiempo vamos a comenzar a experimentar los frutos, pero para eso hay que ser paciente. Y es ahí, en este tiempo, querido hermano, de ser perseverante, es donde la cizaña nos puede entrar y puede destruir todo el bien que estamos haciendo. Puede hacer que nos desviemos de Dios, puede hacer que dejemos de escuchar la voz de Dios, puede hacer que seamos inconsciente de las situaciones de mal y también puede hacer que perdamos esa sensibilidad por hacer el bien, a tal punto que ya nos es indiferente hacer el bien o hacer el mal. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios te plantea esto y te invita a tener ese carácter de conversión el día de hoy, de decir, hoy renuncio a estas actitudes de mal para comenzar a hacer más cosas de bien. Esto no significa, querido hermano, que todo lo que haces en tu vida es malo, es negativo. Pero, querido hermano, yo te invito, y la palabra de Dios nos invita, a que cada vez más more el bien más en nosotros que el mal, ¿no? A veces nos dejamos seducir tan fácilmente, queridos hermanos, o nos dejamos engatusar tan fácilmente con las situaciones de mal, que todo el bien que hemos hecho ha sido arruinado por ese mal que nos dejamos seducir y terminamos haciendo. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor, queridos hermanos, que nos ayude a reconocernos tal cual somos, que nos ayude a reconocer nuestras limitaciones y nos enseñe a hacer el bien en nuestra vida y con el prójimo. Te invito a que cierres sus ojos y vamos a dar gracias a Dios primero por este día. Señor, te damos gracias por este día más de vida, por la familia, por las personas que nos rodean de nuestros seres queridos. En este día de manera especial queremos pedirte que nos ilumines con tu Espíritu Santo para que verdaderamente podamos entenderte a cabalidad y conocerte a profundidad. Enséñanos a hacer el bien, Señor, tú que nos llamas constantemente a practicarlo con mucho amor y misericordia. Enséñanos a practicarlo a profundidad y a entenderlo como tiene que ser. No solo saberlo, sino entenderlo con todo nuestro ser para poder dar testimonio de él. Protégenos de todo mal, Señor, y ayúdanos a evitar toda situación de mal que podamos hacer en este día o cualquier otro día. Ayúdanos a vivir bajo tu gracia, bajo tu presencia y bajo tu guía en todo momento. Ilumínanos con tu Espíritu Santo, ayúdanos a traer paz a nuestro corazón, a nuestra vida, y enséñanos a amarte a ti y a amarte a los otros. Te pedimos también una especial protección por estos momentos en los cuales estamos pasando muy duros en el mundo, donde la muerte cada vez es algo más fuerte y más delicado, y vemos la fragilidad también del ser humano. Guíanos y ayúdanos a vivir como verdaderos hijos de Dios a plenitud bajo tu presencia. Amén. Que el Señor te bendiga y te proteja siempre. Amén. Nos vemos en la próxima, queridos hermanos, y les invito a suscribirse a mi canal e invitar a otras personas para que puedan compartir esta buena noticia de Dios. Que el Señor les bendiga y les proteja siempre. Amén.